Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Estamos con Carlos Serrano, que es el coordinador de la Junta Municipal de Tetuán. Te agradecemos mucho que nos hayas facilitado esta entrevista. Gracias a vosotros. Y queríamos acercarnos un poco pues, a la Junta Municipal, a la estructura de lo que es una Junta Municipal y que tú nos pudieras explicar. Entonces vamos a empezar con la pregunta más sencilla, yo creo, y quizá la más complicada. ¿Qué es una Junta Municipal? Una Junta Municipal es una buena pregunta y la verdad, como bien dices, es la más complicada porque en realidad una Junta Municipal sería como un ayuntamiento en pequeñito, porque nos ocupamos de todo y atendemos a todos los ciudadanos independientemente de que sea de nuestra competencia o no. Si el asunto es de nuestra competencia, obviamente lo intentamos gestionar de la mejor manera posible y si no, la remitimos al área correspondiente o al organismo competente o incluso a la Comunidad de Madrid o al Estado cuando sea necesario. Y en realidad, como digo, funciona como un ayuntamiento en pequeñito porque tiene un órgano político que es el concejal, como sabéis, un pleno, que tendría la similitud del pleno del Ayuntamiento de Madrid, incluso el Congreso de los Diputados en el ámbito estatal, e incluso también ya un equipo directivo y lo que sería también la estructura administrativa, con lo cual podemos decir que es un ayuntamiento en chiquitito que reproduce la estructura del ayuntamiento, pero sobre todo orientado al vecino. Sabéis que el ayuntamiento se divide en áreas, las áreas tienen competencia en todo el Ayuntamiento de Madrid y luego el distrito tendría competencias en el ámbito territorial propio de cada uno de los barrios o unidades administrativas a las que se divide el propio ayuntamiento. Muchos vecinos y vecinas a veces dicen voy al ayuntamiento y efectivamente sí, hacen referencia a lo que tú acabas de explicar, pero sí es verdad que en la ciudad de Madrid, ¿cuántas juntas municipales hay? Hay 21. ¿Por distrito? Una por distrito. Entonces, al final, el vecino se dirige a la administración más cercana, que es el ayuntamiento y, lógicamente, a su distrito. Porque, como digo, en realidad el distrito actúa no solo en la gestión de sus competencias, sino también canalizando todos aquellos asuntos que no siendo suyos, sin embargo, tiene que remitirlo a otras administraciones. El ejemplo más claro, por ejemplo, son las oficinas de registro. Tenemos incluso convenios de colaboración para remitir los escritos o hacer determinados trámites que no son de la propia Junta, pero que son de otras administraciones. Con lo cual, en principio, nosotros tenemos que acoger y tenemos que recibir a todos los vecinos interesados e intentar tramitar su solicitud, su asunto o lo que sea nuestro o no sea nuestro. Las funciones de coordinación, ¿cuáles son? ¿Cuáles son tus responsabilidades aquí en la Junta Municipal de Tetuán? Bueno, en realidad serían múltiples en un sentido en el que, como decía antes, la organización política va por un lado, que sería el concejal, el órgano de dirección política, y luego por otro lado las funciones administrativas, ¿no? Entonces ahí es donde entra ya el papel del coordinador para intentar dirigir todos los servicios administrativos del distrito, tanto a nivel de personal como de ejecución de presupuesto, como también intentando que todos los planes o programas que decide la organización política salgan bien y un poco en realidad, por decirlo con unas palabras más llanas, un poco de cajón desastre, ¿no? de intentar que todo salga bien, de coordinar a todo el personal y de intentar implementar y ejecutar todas las políticas que deciden. Sería como un órgano de gestión. Sí, sí. La figura del coordinador del antiguo gerente antes no existía, hasta el 2004 no existió, entonces en el gobierno municipal del año 2004 se creó esta figura directiva, pues intentando suplir determinadas carencias que en su momento se habían detectado, ¿no? Pues un poco existía, se dieron cuenta de que se necesitaba un órgano directivo con una estructura que ejerciese de alguna manera esas funciones. Además es importante en el sentido de que las tradicionales competencias que tenía el concejal, a partir de ese momento se dividieron en dos. Por un lado, el concejal dicta decretos y adopta decisiones, pero también los coordinadores dictamos resoluciones que tienen efectos jurídicos, ¿no? Entonces, el concejal tiene una serie de competencias y el coordinador tiene una serie de competencias separadas. Antes todas esas competencias residían en el concejal, de manera que no había esa división, lo cual facilita a su vez pues, que exista una separación de funciones y de trabajo, ¿no? Que no tenga que ser el concejal el que se encargue de todo. Y administrativamente una junta, ¿cómo está organizada? ¿Qué departamento, por entendernos, existen en la Junta Municipal de Tetuán? Sí. La organización de las juntas es similar en todos los 21 distritos, ¿no? Que quizás sería una de las cuestiones que estaría en el aire, ¿no? de posible modificación, porque claro, tenemos una estructura que es homogénea para los 21 distritos, por lo cual podéis pensar que las necesidades de Tetuán, por ejemplo, no son iguales que las de Salamanca, ¿no? Y esto incluye incluso la igual dotación, igual estructura para todos los distritos, pero bueno, esto es una cuestión aparte que en su momento habría que mejorar.
Digamos que, partiendo del coordinador como figura directiva, el siguiente órgano funcionarial por importancia es la secretaria o secretario del distrito, ¿no? Que es el órgano que ejerce las funciones como de fe pública, de asesoramiento legal, el que controla el funcionamiento de los plenos. Y a partir del secretario existen una serie de departamentos en los cuales se estructuran las funciones del distrito. A ver si no me dejo ninguno. En primer lugar, tendríamos un departamento jurídico, que es el que controla pues, los expedientes desde el punto de vista jurídico, resuelve recursos, realiza las propuestas de resolución, etcétera, todo el funcionamiento jurídico de la Junta. Un departamento de servicios técnicos que se encarga pues, desde informar las licencias hasta realizar las visitas de inspección, etcétera, todas las funciones de carácter eminentemente técnico que tiene atribuidas una Junta, que son bastantes. Un departamento de servicios económicos, que son los que controlan pues, cómo se paga, dónde se paga, cómo se ejecuta el presupuesto y este tipo de cuestiones. Una sección de educación, fijaos que aquí es interesante porque a veces son departamentos y a veces son secciones, ¿no? Que tampoco, bueno, sería un aspecto a mejorar, porque la sección de educación es una sección cuando a lo mejor debería tener una entidad de departamento. Una sección de educación que se ocupa de los temas de educación, de las relaciones con los colegios, la realización de actividades educativas, también se encuentra encargado de la gestión de las escuelas infantiles y todas las actividades que tienen carácter educativo. Tenemos por otro lado una unidad de actividades culturales, deportivas y formativas. En este caso la unidad se ocupa de las actividades de carácter cultural, también los talleres de formación que gestiona la Junta y la coordinación y dirección de las actividades deportivas del distrito. Los polideportivos de gestión directa dependen de nosotros y directamente también los directores dependen de esta unidad. Luego también, aparte de las que he mencionado, tenemos un departamento de sanidad y consumo. Este departamento de sanidad y consumo se Eso tiene carácter de departamento, no de sección. Es el departamento. ¿Qué diferencia hay entre un departamento y una sección? El departamento tiene más rango. Tiene más rango. Sí, sí. Pero más posibilidad de decisión, por ejemplo, tú hacías muy bien la diferencia entre, debería de ser un departamento, el tema de educación. Entonces, digamos que el responsable del departamento tiene una categoría funcionarial superior al de una sección. Y además el departamento suele tener más plantilla a su cargo que la sección o la unidad, ¿no? Son diferencias que se han quedado ahí en el tiempo y que por el momento no se han modificado, pero que por el rango de la gestión que realizan quizás en un futuro deberían acometerse. Entonces hablábamos del Departamento de Sanidad y Consumo, que tienen funciones en materia de sanidad, por un lado, por ejemplo, la inspección de todos los locales que tienen actividades comerciales, también la inspección del mercadillo, por ejemplo, también la inspección de las piscinas de verano, conceden también las licencias de tenencia de animales potencialmente peligrosos y luego tiene una vertiente de consumo con dos inspectores técnicos encargados, pues, por ejemplo, de recoger todas las sugerencias o las reclamaciones de los vecinos en materia de consumo. Y yo creo que no me dejo ningún departamento. ¿Ayudas sociales? El departamento, perdón, claro. Uno de los más importantes, el departamento de servicios sociales, es el que concede, bueno, sabéis que realiza muchas funciones, pero mucha de su materia es la atención personalizada con sus citas a todas las personas que tienen cita con una necesidad de carácter social. Muchos de los expedientes que gestionan son expedientes de ayudas sociales, ayudas económicas. La ordenanza permite que se den muchos tipos de ayudas, desde transporte, alojamiento, alimentación. ¿Becas de comedor? No, las becas de comedor, lo que pasa que van por otro lado, las becas de gestión de la comunidad y luego se llaman becas de comedor, pero son ayudas económicas que se prestan para el comedor de los propios interesados. Y digamos que esa gestión sí que la lleva el Departamento de Servicios Sociales y luego pues todo tipo de medidas de carácter social, todo tipo de ejecución de programas de carácter social, tanto del propio distrito como del área, los contratos de servicios sociales que llevamos nosotros también, pues actividades novedosas que queremos hacer, y también la gestión y coordinación de los centros de servicios sociales, que depende del distrito. El distrito depende del propio distrito y de la jefatura del Departamento de Servicios Sociales. Por ejemplo, si un vecino o vecina está en una necesidad vulnerable, vamos a poner de vivienda o de que no tiene para pagar la luz, en fin, ¿cuál es el trámite? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El procedimiento habitual es pedir cita, solicitar cita para que se le asigne una trabajadora social. ¿A dónde se pide cita? Pues lo puede ¿Servicios servicios sociales a través de una instancia o llamando al teléfono de cada uno de los centros de servicios sociales. Es verdad que este es uno de los problemas endémicos que tenemos porque siempre el número de trabajadoras sociales es insuficiente y es cierto que no vamos en plazo o con el plazo que nosotros querríamos para conceder las citas o
atención primaria o la atención de los propios solicitantes en el plazo que nos gustaría. Es verdad que también que cuando las trabajadoras sociales detectan una necesidad importante, siempre se intenta dar la cita con la mayor urgencia posible. A partir de esa primera cita de evaluación, pues a lo mejor se hacen otras citas y ya se abre un expediente, y con ese expediente ya se detectan las necesidades de la propia familia y ya se pide la documentación necesaria si es preciso y se gestionaría una ayuda a través de un expediente administrativo. Pensad además que tenemos un procedimiento bastante burocrático entre la ordenanza y la propia ley que nos condiciona bastante en ese sentido. Nos gustaría ser mucho más ágiles, pero claro, evidentemente cuando una persona pide una ayuda se le exige una documentación para ver o para constatar si es cierta la situación que nos está manifestando, y a partir de ahí ya se formula un expediente por cada una de las ayudas. Se gestionan muchísimas ayudas para conceder o denegar, generalmente conceder esa ayuda solicitada. Para tramitar el REMI también se pide cita. También se pide cita. Se inicia el procedimiento administrativo, eso es, se comprueba la documentación. Apertura de expediente. La apertura de expediente, se comprueba la documentación y a partir de ahí se resuelve lo que proceda. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en un barrio, que ocurre en muchos barrios de Madrid, cuando observamos los vecinos y vecinas, gente que está durmiendo en la calle? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo poder paliar desde la Junta Municipal? ¿Hay algún tipo de sistema o esto no depende de aquí? ¿O cómo? En principio no depende de la Junta, depende en nuestro caso del área de equidad. Es cierto, por ejemplo, que el problema tanto de la vivienda como del desarraigo social es uno de los problemas más importantes que tenemos. Nosotros, en la medida de lo posible, hemos intentado contribuir un poco a paliar este sistema. Tenemos un contrato para el alojamiento de personas que están en situación de vulnerabilidad residencial, pero digamos que son parches, porque en realidad son problemas que tendrían que ser solucionados incluso no solo a nivel de ayuntamiento, sino a nivel estatal, sino de la Comunidad de Madrid. Y es verdad que, como sabéis, que tenemos un problema importante de escasez de vivienda por parte del ayuntamiento, en parte por la falta de escasez de suelo, otras políticas que venimos arrastrando también, por la falta también de política de vivienda de la Comunidad de Madrid, y digamos que es un problema importante, es un problema que nos afecta muchísimo, pero que desgraciadamente muchas veces no tenemos manera de acometer. O sea, que desde la Junta Municipal, digamos que esto sería para el área. Sería para el área, eso es. ¿Qué áreas hay en el Ayuntamiento de Madrid? ¿El área de equidad? Por ejemplo, a ver si no me dejo ninguna. Bueno, tampoco, pero por saber un poco, sí, que nos situemos en el organigrama del Ayuntamiento. Sí. A nivel, por ejemplo, digo bueno, por decirlo de alguna manera, de escalafón, ¿no? Porque además coincide, el área de equidad sería la primera área de equidad y derechos sociales, que también lleva la parte de economía, a cargo de la cual está la primera teniente del alcalde, por eso la cito la primera, ¿no? Y el área de equidad, en principio, sería el área al que tiene que recurrir o que tendría que solucionar ese tipo de problemas, porque, si no me equivoco tampoco, la empresa municipal de la vivienda depende también del área de equidad, ¿no? Entonces sería el área, sobre todo, más importante a la hora de intentar paliar el problema de la vivienda, de la desigualdad social. Ellos tienen también la competencia para establecer políticas de carácter general, ¿no? A nivel de todo Madrid, ¿no? Pero es lo que decía antes, pensad que un área tiene competencias a nivel de todo Madrid. Entonces, en principio, son ellos los que deberían intentar dar solución, o incluso, si no tienen los medios, intentar dar los medios a los propios distritos. Más áreas importantes, la segunda, digo también a nivel del escalafón, porque es el segundo teniente de alcalde, sería el área de coordinación territorial y cooperación público-social. El segundo teniente de alcalde, que es Nacho Murgui, es el que está a cargo de este área, ¿no? Entonces es el área un poco encargada de coordinar a todos los distritos. Decíamos antes, hay 21 distritos, ¿no? Pensad, sino que cada uno tiene su dinámica y su forma de actuar, y se entiende que se necesita un área encargada de coordinar, ¿no? Establecer las políticas comunes a todas las áreas. Luego también tendríamos el área de economía y hacienda, que también, claro, lógicamente es importante, es potente, sobre todo en el ámbito de economía. Bueno, quizás menos, porque el ayuntamiento tiene menos ámbito de acción en ese sentido, pero el área de hacienda sí que es importante, pues a la hora, por ejemplo, la que tramita y aprueba, no aprueba, pero tramita todo el presupuesto general del ayuntamiento, la que se ocupa de las relaciones, por ejemplo, con el Estado. Estamos en la época de los déficits presupuestarios, de las restricciones, de la política de gasto. Tiene también en el área de Hacienda una dirección general importante, tiene varias, pero una que es la Dirección General de Patrimonio. Hay otras que corresponden al distrito, pero hay otras áreas que, por ejemplo, la famosa obra del polideportivo de Cuatro Caminos es de la Dirección General de
de Hacienda, porque se entiende que determinadas obras que son de interés no tanto distrital sino de la ciudad de Madrid serían competencia o son competencia de un área de gobierno, ¿no? Entonces digamos que determinadas obras también tienen su importancia, son del área de Hacienda. Otra área importante, lógicamente, es el área de urbanismo, desarrollo urbano sostenible, que se denomina ahora, que es el área encargada, sobre todo, antes tenía muchas competencias en materia de licencias, las ha ido perdiendo, pero tiene muchas competencias en materia de planeamiento general. Todas las funciones de planeamiento general, de planeamiento urbanístico, de la aprobación de los planes, aprobación de política de ciudad, y una dirección general importante, que es la Dirección General de Vías y Espacios Públicos, que es la que se encarga de todas las obras en la vía pública. Para otra consideración, o en otro momento, otra de las direcciones generales cuyas competencias serían deseables de asumir en los distritos. Porque, claro, luego centralizar tantas obras en un área o en una dirección general, a veces pues perdemos un poco la posibilidad de actuación inmediata. Y más áreas así, bueno, destaca por lo un poco menos las más relevantes. El área de cultura y deportes también, con función de cultura y deportes, el área de políticas de género y diversidad, que fue de reciente creación, y yo no sé si me dejo el área de medio ambiente y movilidad, que comparte las funciones de medio ambiente y movilidad. Los vecinos y vecinas a veces tenemos la sensación de que la Junta Municipal tiene poca autonomía para hacer cosas. Es decir, que como esta cuestión que tú comentabas, el área, ¿no? Entonces, todo ese dirigirnos al área supone una burocracia y un trámite muy costoso para la ciudadanía de a pie, que queremos pues que se nos solucione no sé qué cosa cotidiana de nuestra vida en el barrio. Llámese el arreglo de una calle, vamos a poner, no sé si estoy acertado o no, pero te pongo ese ejemplo. Entonces, todo eso creo que aleja, administrativamente hablando, a los vecinos de poder participar o de poder reclamar cosas o de no saber cómo dirigirse. ¿Tú qué piensas? Yo creo que tu diagnóstico es perfectamente comprensible, porque yo creo que es verdad. O sea, venimos de una tradición muy centralizadora, en la que las grandes competencias han centralizado las áreas de gobierno, y en realidad los distritos nos encontramos con esa paradoja, ¿no? Recibimos a todos los vecinos todas las reclamaciones, todas las solicitudes, pero muchas veces nos vemos con los brazos atados. El ejemplo que ponías es perfectamente válido. Nosotros, en principio, o salvo que nos autoricen, no podemos arreglar ningún bache, ningún socavón, ninguna vía pública, porque no tenemos la competencia. Claro, el tener la competencia lleva aparejado el poder tener un presupuesto sobre esa cuestión mayor y personal. O sea, cada cosa viene de la mano. Lo deseable sería que tuviéramos muchas más competencias en muchos ámbitos, pero acompañado de los recursos necesarios. Tampoco vale dar competencias sin tener los recursos, pues, tanto presupuestarios como humanos, porque al final, claro, los trabajadores somos los que somos y el distrito llega a donde llega, pero evidentemente sería deseable una descentralización muchísimo más mayor, acompañada de recursos. Sí, es un comentario que percibimos en la calle y que percibimos y que nosotros también lo analizamos, la ingente cantidad de burocracia y además a paso de tortuga. Sí. Entonces se pueden acumular expedientes de hace años que están sin resolver, sin... Sí, lo peor de todo es que muchas veces nosotros, incluso interesándonos por un asunto o muchas veces o llamando, tampoco obtenemos respuestas. Ese es el problema. Al final se pierde en un limbo, no por falta de voluntad, sino porque al final, bueno, pues también las áreas tienen sus prioridades y digamos que perdemos el control sobre nuestras propias peticiones o sobre nuestras propias actuaciones. Directamente incluso en actuaciones urbanísticas o no, actuaciones como la operación asfalto, por falta incluso a lo mejor de medios o de recursos, ni las propias áreas nos comunican a nosotros lo que van a hacer, ¿no? Entonces, al final hay una desconexión, hay una desinformación y lógicamente sería deseable que muchas competencias muy cercanas a los vecinos las asumieran los distritos, porque es que perdemos el control y no podemos dar necesidades inmediatas a los pueblos. No, es que pierde el contacto con la ciudadanía. Claro. No... ¿Tú qué piensas en cuanto a cómo se podría arreglar esta situación o qué canales de transformación o de poder dar un cambio a esta manera de gestionar cosas que nos atañen todos los días? No, yo creo que, vamos, esto está pensado y está dicho y comentado muchas veces. Lo ideal sería, como decía antes, que los distritos tuviéramos muchas más competencias. O sea, a lo mejor tiene sentido que las áreas sigan teniendo determinadas competencias, pero muy concretas. Debería haber una especie de principio de subsidiariedad por el cual los distritos pudiéramos ejercer todas aquellas competencias que no fueran de interés general.
Por ejemplo, planeamiento, pues tiene sentido que a lo mejor existe un área centralizada que ejerza esas competencias, lógicamente, pero vías públicas o el mantenimiento de zonas verdes, Es que eso debería de estar aquí. claro, vamos, debería estar residenciado en los distritos. Eso, claro, conlleva, como decía, la dotación de la competencia, pero la dotación también de personal y del presupuesto necesario para acometerla. ¿La limpieza de los distritos es algo del área? Es del área de medio ambiente. Del área de medio ambiente. Sí, es del área de medio ambiente. O sea, es algo igual que nos pasa todos los días. Estamos cansados de reclamar, de pedir, por favor, la limpieza de estos puntos. Es verdad que ellos hacen lo que pueden. Venimos también de unos contratos que tienen unas condiciones muy rigurosas y que son complicados también de modificar, pero es una de las competencias que tendríamos que asumir los distritos, evidentemente. No tiene sentido que mandemos para limpiar una calle o dos, o sea, principal o secundaria, tengamos que mandar una petición a medio ambiente o estar llamando todos los días. Es algo por la inmediatez, por la cercanía. O sea que si un vecino o vecina encuentra su calle sucia o con mucha basura, viene aquí, hace una estancia general y eso se tramita al área. Claro, eso es la fórmula. Esa es la fórmula, que como decís parece un poco anticuada o burocrática, ¿no? Sí. No poder dar, o nos llama por teléfono o por correo electrónico, igual también funcionan bien. Hay varios canales de sugerencias, de reclamaciones, peticiones a concejal, a coordinación, sí, vía internet. O sea, la recepción de la queja o de la reclamación es relativamente rápida. El problema es que no podemos resolver con agilidad esa queja, porque además la mandamos al área y, bueno, si la limpian, pues nos enteramos, pero hay veces que no sabemos. Administrativamente, ¿cuáles son los canales de participación en la Junta o municipal de los vecinos y de las vecinas? ¿Cuáles son los canales que tenemos? Porque hay un departamento, si no recuerdo mal de lo que has explicado, de cultura y participación Eso ciudadana. Es. Dentro de la unidad de cultura hay un negociador de participación ciudadana. Entonces digamos que la canalización de la participación ciudadana se puede hacer por varias vías. La primera, aunque parezca más obvia, es el pleno, ¿no? Supuestamente el pleno es el órgano de participación de los vecinos también en la Junta de Distrito, bien a través de los vocales o bien pidiendo la palabra en el pleno, como a veces habéis visto. Se ha articulado en este mandato, como bien sabéis también, sustituyendo el Consejo Territorial, lo que son los foros locales. Y a través de las mesas del foro local y el propio foro local se intenta canalizar esa participación ciudadana. Otro mecanismo sería el de los presupuestos participativos. Bueno, es un mecanismo también ideado por la Dirección General de Participación Ciudadana y su concejalía, de carácter telemático, pero sin otro canal. Y luego la participación pues más informal, pues todo el contacto que tenemos con las asociaciones, con las entidades o con los vecinos, con las charlas. Digamos que nosotros percibimos, y claro, te tengo que hablar desde la asociación vecina, percibimos un poco que una cosa son los foros locales, que es la participación institucional creada por el ayuntamiento, pero luego también está la participación, a nuestro entender, que tenemos cada uno en nuestros espacios sociales, como puede ser la asociación vecinal, ¿no? Y a veces como que encontramos poca permeabilidad ante esa participación, como uno tiene la sensación a veces que solicitamos la subvención y ya esto es la participación que tenemos, poco más, no, o alguna instancia que echemos. Esto es un poco la percepción que se tiene. Sí, yo estoy de acuerdo con esa percepción, pero fijaos, en este momento actual, yo creo que es por falta, lo digo sinceramente, por falta de recursos en los propios distritos para atender este tipo de... Claro, la idea sería tener un contacto mucho más directo con los vecinos o incluso poder implementar políticas a partir, que a veces se ha hecho, de las necesidades detectadas, pero al final es que con los recursos que tenemos hoy en día prácticamente o en muchas ocasiones nos dedicamos a tapar agujeros o vivir al día casi. Entonces, claro, sería deseable una participación mucho mayor en todos los sentidos, ¿no? Y tener más personal para poder, pues eso, relacionarse más con las entidades, con las asociaciones, detectar, pues ya digo, pues todos los proyectos que se pueden hacer. Pero si no se hace más, no es por falta de voluntad, por lo menos desde que yo estoy aquí, sino por falta de medios. ¿Los centros culturales pertenecen a la... o están coordinados desde aquí, desde la Junta Municipal? Eso es, sí. ¿Y podemos participar haciendo propuestas en esos centros culturales para...? Sí, por supuesto. Para muchas hacer veces, yo que sé, un ciclo de cultura medieval, vamos a poner. Sí. De hecho, muchas veces se ceden los espacios de los centros culturales, bueno, pues para actividades culturales, para programas, para actuaciones, para actividades. Se puede pedir, tanto a nivel más puntual como a nivel, bueno, pues
más tiempo, ¿no?, para hacer actividades, y eso estamos perfectamente abiertos. O sea, es verdad que antes no lo he comentado, pero los centros culturales dependen también de la unidad de cultura, se gestionan desde aquí y vamos en ese sentido. Aquí también observamos a veces que solicitamos salas y es harto complicado muchas veces, ¿no? No siempre, pero es harto complicado. ¿Por qué? Porque hay una programación cultural determinada, Sí, está ocupado, sí. hay baile de salón, hay no sé qué, y sí que las entidades sociales, las asociaciones vecinales, nos vemos con dificultad de poder utilizar ese espacio público al cual también tenemos derecho. Sí, es verdad que tenemos muchas actividades culturales, tanto programadas como fuera del programa. Tenemos también los talleres y se intenta hacer frente a todas las solicitudes, o dar todas las solicitudes, pero es verdad que nos encontramos con un problema de espacio, porque claro, el núcleo es más grande, pero los otros centros son más pequeñitos. Intentamos acomodar todas las necesidades. Esperamos a ver si ya por fin, que creemos que sí, que va a salir la licitación del mercado de San Enrique, tener más espacios cuando se realice la obra, que esperemos que el año que viene ya empiece la obra. Bueno, siendo optimistas, esperamos que empiece antes de que termine este año. Y estamos pensando en que termine en 2019, antes de que termine el año 2019, y podamos tener ya más espacio para cederlo pues, a las entidades, a las asociaciones, tanto para uso de oficinas o para uso de salas o uso común que quieran ellos. Pero es verdad que existe un problema de espacios y de salas en el distrito. Te pregunto ahora qué es el registro de Línea Madrid. ¿Esto qué significa y para qué nos sirve? Bueno, Línea Madrid tiene la peculiaridad de que es un servicio de atención al ciudadano para canalizar todas las solicitudes, todas las peticiones y realizar muchos trámites, que está en cada uno de los distritos, pero que no depende orgánicamente de los distritos, sino que no depende de nosotros. Fijaos, están funcionalmente en los distritos, en las juntas, pero dependen de la Dirección General de Atención al Ciudadano del área de participación ciudadana. Entonces, Línea Madrid lo que tiene es un montón de posibilidades o de trámites que se pueden realizar desde la petición, la presentación, como sabéis, una petición. Cualquier petición, solicitud, instancia de carácter general se asigna o se puede entregar en cualquier registro de las 21 juntas del distrito. O sea, seas vecino de Tetuán, lo puedes presentar en Salamanca, lo puedes presentar en Chamberí, y luego las propias oficinas ya lo reasignan al distrito correspondiente o al área correspondiente. Digamos que en ese sentido el registro del Ayuntamiento de Madrid es único. Hay 21 oficinas, pero lo puedes presentar en cualquiera de estas oficinas. En segundo lugar, también puedes presentar, como decía antes, cualquier escrito o casi cualquier escrito, porque hay administraciones un poco peculiares. Por ejemplo, no puedes presentar un escrito dirigido a las Cortes, pero salvo ese supuesto de excepción, el Ayuntamiento tiene convenios con casi todas las administraciones para que se recepcione cualquier tipo de escrito y luego ya sea remitido por Línea Madrid a la administración correspondiente. Y luego también llevan funciones, por ejemplo, las altas, las bajas, la tramitación de la gestión del padrón municipal se lleva en las oficinas de Línea Madrid. Y también, pues, todo en general, cualquier tipo de escrito o solicitud se gestiona desde ahí, altas y bajas. Hay unas oficinas especiales que son de Línea Madrid, pero que tienen un carácter tributario, que están en Hacienda y en Sacramento, si no me equivoco, en las cuales también los vecinos, pidiendo cita previa, pueden tener desde la autoliquidación de un tributo, pueden ir allí para que les ayuden a hacer tengo que pagar la plusvalía, pues le dan cita, vaya usted allí que le ayudamos a rellenar el formulario para presentar la autoliquidación. Por ejemplo, me mandaron el certificado para pagar el IBI, pero lo he perdido. Bueno, no se preocupe usted, llame usted a este número y pida para que le hagan un duplicado y poder pagarlo. Tengo una multa en periodo ejecutivo, quiero pagarla, igual necesito información, ¿no? Con lo cual existen esas dos modalidades de oficinas. Quería preguntarte por el Centro Municipal de Salud. ¿Esto depende de la Junta Municipal o del área? Depende de Madrid Salud. Madrid Salud. Y Madrid Salud depende, bueno, antes no lo hemos comentado. ¿Qué es Madrid Salud? Madrid Salud es un organismo autónomo, digamos que es del ayuntamiento. Del ayuntamiento, que depende del área de seguridad. Es como una... A veces las administraciones, en vez de gestionarlo directamente, crean organismos autónomos que son para funcionar de una manera más eficaz. Por ejemplo, el organismo autónomo Agencia Tributaria también es un organismo autónomo, que son organismos del ayuntamiento, pero que tienen una cierta independencia en su gestión. Tienen personal propio, que son funcionarios, pero personal propio del propio organismo, tienen presupuesto propio. El centro depende de Madrid Salud y Madrid Salud depende del área de seguridad.
del área de seguridad. Si puedes explicárnoslo, estos centros CMS exactamente para el ciudadano, los vecinos y vecinas de nuestro barrio o de cualquier barrio de Madrid, ¿para qué sirven? ¿Qué atención se da allí? Pues la verdad que me pillas un poco ahí, como no lo gestionamos nosotros, la verdad que no te sé decir, no estoy muy puesto. Bueno, preguntaremos lo siento. En el área. No, la directora seguro la directora lo que siento, pueda, pero la verdad que es que no nos puede ayudar mucho en ese sentido. Hay un tema que vuelvo un poco al tema de educación o determinados temas que nos parece, por ejemplo, educación, quizás no por el ramo que tú nos decías, ¿no? Que no es un departamento, sí que no, como las asociaciones vecinales estamos pendientes, como bien sabes, dando mucho la vara, a veces de una forma cansina. No, cañero, como tiene que ser. Cansina, pero es nuestra obligación también, porque estar observando. Es vuestro deber. Pero además yo creo que muchas veces os facilitamos información que decías, pues esto hay que atenderlo. Sí. O sea, ha pasado esto en el distrito y entonces, bueno, pues habrá que poner remedio, ¿no? Y en el tema educativo sí que nos parece que se debería de explicar un poco más exactamente o qué servicios ofrece esta sección, que hace muchas cosas, porque con el tema de los campamentos lo hemos visto, etcétera, pero sí que los colegios, la cosa más cercana a nuestra, igual te digo con los centros de salud, que yo sé que dependen de la Comunidad de Madrid, pero es algo que el vecino y vecina está utilizando todos los días. Sí, y que no percibe bien. Y a veces pues las citas con el centro de salud nos están tardando mucho tiempo y ahí yo creo que se requeriría, te pido tu opinión, una mayor coordinación con otras administraciones, que lo local también nos ayudase a canalizar. Fijaos que al final todo, yo creo que es un problema de fondo, ¿no? Y a veces yo creo que lo hemos comentado o lo hemos tratado. En nuestro caso, educación, por ejemplo, hace lo que puede y lo que le dejan, pero sus competencias son muy tasadas. Y llegamos hasta donde llegamos, y muchas veces por la propia inacción o la propia inactividad de las administraciones que serían competentes, ¿no? Porque, bueno, el tema de los campamentos urbanos los sacamos desde educación, pero a lo mejor ojalá no tuviéramos que hacerlo desde educación, sino que tendría que ser otra administración, otra entidad competente la que hiciera esos campamentos urbanos. Muchas veces damos ayudas o hacemos ayudas para libros de los propios colegios, ¿no? Y es como, está muy bien, pero a lo mejor no tendríamos que ser nosotros con nuestros pequeños medios los que tendríamos que suplir esas carencias. Luego tenemos otros programas que, como digo, pues utilizamos de la mejor manera posible o ideando o intentando un poco solucionar pues carencias que hemos detectado, por ejemplo los centros abiertos los fines de semana en los coles públicos o natación, que es como fenomenal que lo podamos hacer nosotros, ¿no? Pero a la vez tiene la lectura de qué triste que no se haga de manera sistemática en todos los centros y tenga que ser un distrito el que con sus propios medios, a lo mejor con un presupuesto muy bajo porque no tenemos más, pongamos en marcha esos programas, ¿no? Con lo cual digamos que tienes toda la razón en tu diagnóstico, pero a veces o muchas veces estamos intentando suplir carencias que se detectan para las cuales en realidad pues no tenemos muchas competencias o mucho presupuesto, ¿no? Se hace desde educación un seguimiento de la escolarización de los niños y las niñas, quién no está yendo a clase, qué familias están ahí de una manera vulnerable. Sí, se hace, se piden los datos y sabéis además que tenemos dos técnicas que trabajan el tema de la extensión escolar, que además está bastante controlado. Bueno, pues si nos quieres decir algo más para finalizar la entrevista, Carlos, que yo creo que te doy las gracias, te damos las gracias de verdad, porque yo creo que te hemos bombardeado aquí. No, pero si es que además son preguntas muy lógicas que todos los vecinos se plantean. Para que sirva para los vecinos. Para que sirva para los vecinos y simplemente decir que nosotros ponemos toda nuestra voluntad y todo nuestro empeño en hacer las cosas. Lo que pasa que ojalá tuviéramos más medios para poder dar satisfacción a todo lo que... O sea, que los primeros que muchas veces estamos frustrados somos nosotros, en el sentido de que queremos hacer muchas más cosas, o sabemos que se necesitan hacer muchas más cosas, pero que tenemos los medios que tenemos. Y pensad que si no llegamos, no es por falta de voluntad ni de trabajo, sino que simplemente los recursos llegan hasta donde llegan. A ver si en próximos mandatos tenemos más recursos, esté quien esté, y los distritos, porque es verdad que se necesita potenciar la figura del distrito como administración más cercana. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros.